En las vastas estepas de Mongolia, en el siglo XII, nació Temujin, quien más tarde se convertiría en Gengis Khan, el gran unificador de las tribus nómadas. Desde su infancia, marcada por la adversidad y la traición, forjó su destino a golpe de coraje y astucia, enfrentándose a enemigos y conquistando corazones. Con su carisma inigualable, unificó a las dispersas tribus mongolas, creando un imperio que se extendería desde el lejano oriente hasta las tierras de Europa. Su legado no fue solo de conquista, fue el arquitecto de un sistema de comunicación y comercio que conectó civilizaciones, sembrando las semillas de la modernidad en un mundo aún primitivo. Gengis Khan, el guerrero imparable, se convirtió en una leyenda, cuya sombra se proyecta hasta nuestros días, recordándonos que, en el fragor de la batalla y la diplomacia, se forjan los destinos de las naciones. A continuación, en este documental vamos a profundizar en la historia del gran conquistador de Asia, el doblegador de imperios, y que sus hazañas siguen retumbando, hasta nuestros días, el gran Gengis Khan. Orígenes y primeros años. Nacido como Temujin en 1162 en el vasto y salvaje paisaje de Mongolia, el futuro Gengis Khan llegó al mundo en un entorno de tribus errantes y luchas constantes por el poder. Hijo de Yesugei, un noble de la tribu Borjigin, su vida dio un giro drástico cuando su padre fue asesinado por enemigos tribales. Esta tragedia dejó a la familia de Temujin en la pobreza y la precariedad, obligándolos a sobrevivir en un mundo implacable. Desde joven, Temujin tuvo que aprender a navegar por la traición y la lucha, forjando su carácter en el crisol de la adversidad. La infancia de Temujin estuvo marcada por la lucha por la supervivencia. Su madre, Odelun, se convirtió en el pilar de su familia, enseñándole la importancia de la lealtad y la resiliencia. A los 16 años, Temujin fue secuestrado por una tribu rival, los tártars, pero su espíritu indomable le permitió escapar y regresar a su hogar. Este episodio no solo fortaleció su determinación, sino que también le enseñó la importancia de forjar alianzas y el valor de la amistad. Cada desafío se convirtió en una lección y, poco a poco, su reputación como líder comenzó a crecer. La vida en la estepa le enseñó a Temujin que la unidad era esencial para sobrevivir. Comenzó a reunir a un grupo de seguidores leales, cimentando su poder a través de alianzas matrimoniales y estrategias políticas. En 1178, se casó con Borte, una mujer de la tribu de los Kereit, uniendo dos clanes importantes. Sin embargo, la felicidad fue efímera cuando Borte fue secuestrada por los Merkit, lo que llevó a Temujin a emprender una arriesgada misión de rescate. Este acto de valentía no solo solidificó su reputación como guerrero, sino que también le enseñó el valor de la familia y la lealtad. En 1186, el joven Temujin fue elegido Khan de todos los mongoles, un reconocimiento que simbolizaba su creciente influencia. Pero este nuevo estatus no vino sin desafíos. La rivalidad con otras tribus, como los Taychiud y los Kereit, se intensificó, y Temujin se vio obligado a demostrar su valía. Con astucia y coraje, comenzó su camino hacia la unificación de las tribus mongolas, un objetivo que lo impulsaría a lo largo de su vida. Los primeros años de Temujin fueron una mezcla de lucha, amor y ambición. Su carácter indomable y su visión de unificar a las tribus bajo un solo estandarte comenzaron a tomar forma. A través de su determinación y liderazgo, se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que anhelaban la unidad en un mundo fragmentado. Este camino, aunque lleno de obstáculos, lo llevaría a convertirse en una figura legendaria que cambiaría el curso de la historia. Así, en el corazón de la estepa, un joven llamado Temujin estaba moldeándose en un líder formidable. Cada batalla, cada traición y cada alianza forjada lo empujaban hacia su destino: convertirse en Gengis Khan, el gran Khan de todos los mongoles. La historia de su infancia, marcada por la lucha y la resiliencia, sería solo el preludio de una saga que resonaría a lo largo de los siglos. Unificación de las tribus mongolas. Con el título de Gran Khan en mano, Gengis Khan se embarcó en una misión audaz: unificar todas las tribus mongolas bajo un solo estandarte. La Mongolia del siglo XII estaba fragmentada en clanes rivales que luchaban entre sí, y el sueño de un imperio unificado parecía, en ese momento, una utopía. Sin embargo, Gengis Khan poseía una visión clara y una determinación inquebrantable, y su primera tarea fue derribar las barreras que separaban a su pueblo. Gengis Khan utilizó su astucia política para forjar alianzas. Su matrimonio con Borte no solo fue un acto de amor, sino también una estrategia crucial para consolidar poder. Al unirse a otras tribus a través de matrimonios, comenzó a ganar la lealtad de clanes que históricamente habían sido rivales. Pero no se detuvo ahí.
También envió embajadas a otras tribus, buscando la cooperación en lugar de la confrontación siempre que fuera posible. Los conflictos fueron inevitables, y Gengis Khan no dudó en recurrir a la fuerza militar cuando fue necesario. Enfrentó a los Taishiu, un clan que había sido un enemigo acérrimo, en una serie de batallas épicas. Con tácticas innovadoras y una movilidad sorprendente, sus tropas de caballería demostraron ser imbatibles. La victoria sobre los Taishiu no solo consolidó su poder, sino que también envió un mensaje claro: la unidad era el camino hacia la grandeza. A medida que Gengis Khan continuaba su campaña de unificación, su carisma y liderazgo natural comenzaron a atraer a otros líderes tribales que antes se habían mostrado reacios a unirse a él. Se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que anhelaban paz en un mundo de guerra. Su capacidad para inspirar lealtad en un entorno donde la traición era común fue un testimonio de su carácter y visión. La unificación culminó en 1206, cuando Gengis Khan fue proclamado Gran Khan de todos los mongoles. Este momento marcó un hito en la historia de Mongolia y el inicio de una nueva era. La visión de Gengis Khan de unificar a su pueblo se había convertido en una realidad, y su nombre comenzaba a resonar en las estepas. Esta unificación sería la base sobre la cual construiría un imperio que cambiaría el curso de la historia. La consolidación de poder no fue solo un triunfo personal para Gengis Khan, fue un cambio radical en la estructura social y política de Mongolia. La creación de una identidad mongola unificada promovió la lealtad entre las tribus, estableciendo un sentido de pertenencia que antes no existía. Esto sentó las bases para futuras conquistas y la expansión del imperio mongol. Gengis Khan había logrado lo que muchos consideraban imposible. A través de ingenio y determinación, transformó un grupo de tribus rivales en una poderosa confederación. La historia de su unificación no solo es un relato de estrategias militares, sino también un testimonio del poder de la visión y la unidad. Este sería el primer paso hacia la creación de un imperio que dejaría una huella indeleble en la historia del mundo. Fundación del Imperio Mongol. Con la unificación de las tribus mongolas bajo su mando, Gengis Khan se encontraba en una posición inmejorable para lanzar su ambiciosa campaña de expansión. En 1206, proclamado Gran Khan, su visión se extendía más allá de las fronteras de Mongolia. El vasto horizonte se presentaba ante él como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con las hazañas de su imperio. Con una estrategia clara y un ejército leal, se preparó para conquistar el mundo. Gengis Khan entendió que la clave del éxito radicaba en la organización y la logística. Reformó su ejército, creando un sistema basado en la meritocracia, donde la habilidad y la lealtad eran más importantes que el linaje. Este enfoque permitió que hombres de diferentes tribus se unieran sin prejuicios, formando un ejército diverso y cohesionado. La caballería, con su velocidad y movilidad, se convirtió en el núcleo de su poder militar, lo que le permitió realizar movimientos rápidos y sorpresivos contra sus enemigos. La primera gran campaña de expansión tuvo lugar en 1207 cuando Gengis Khan lanzó una ofensiva contra la dinastía Jin en el norte de China. Su objetivo era claro: conquistar las ricas tierras que ofrecían abundantes recursos. La conquista de las ciudades fortificadas de la dinastía Jin fue épica. Gengis Khan utilizó tácticas de asedio innovadoras y una guerra psicológica que desmoralizaba a sus oponentes. Con cada victoria, su reputación crecía, y su ejército se volvía más temido y respetado. Con el tiempo, las victorias en el norte de China abrieron camino a nuevas conquistas. Gengis Khan no se limitó a la guerra, también promovió el comercio y el intercambio cultural. Al establecer relaciones diplomáticas con ciudades y estados conquistados, facilitó el flujo de mercancías y conocimientos a través de la ruta de la seda. Su imperio no solo se expandía territorialmente, sino que también se convertía en un crisol de culturas y tradiciones. La expansión hacia el oeste fue igualmente impresionante. En 1219, Gengis Khan dirigió su atención hacia el imperio Juarezmid en Persia. La muerte de un embajador mongol por parte de este imperio provocó la ira de Gengis Khan, quien lanzó una campaña devastadora. Con un ejército bien entrenado y tácticas militares superiores, arrasó ciudades como Samarcanda y Bujara, dejando un rastro de destrucción a su paso. Este acto de venganza no solo consolidó su dominio en Asia Central, sino que también envió un mensaje claro a otros reinos. La ira de Gengis Khan era temida. La creación del imperio mongol no solo fue un proceso militar, sino también un acto de visión política. Gengis Khan implementó un sistema administrativo que promovía la lealtad y la meritocracia, lo que ayudó a mantener el orden en un territorio tan vasto y diverso.
La promulgación del Yasa, un código legal que regulaba la conducta y la justicia, fue fundamental para la cohesión de su imperio. Al final de su vida, Gengis Khan había establecido el imperio contiguo más grande de la historia, abarcando desde Europa del Este hasta el noreste de China. El legado de su liderazgo y su capacidad para unir y expandir su imperio perduraría a lo largo de los siglos. El impacto de Gengis Khan en la historia del mundo fue monumental, ya que sus conquistas transformaron no solo el paisaje político de Asia, sino también la cultura y el comercio en toda la región. La fundación del Imperio Mongol fue un testimonio del poder de la visión, el liderazgo y la determinación. Gengis Khan, un joven que había enfrentado las adversidades de su infancia, se había convertido en una figura legendaria, cuyas hazañas resonarían a través de la historia. Su imperio no solo cambiaría el rumbo de la historia, sino que también dejaría un legado que influiría en las generaciones futuras. Conquista de China. La conquista de China fue uno de los logros más ambiciosos y significativos de Gengis Khan. Con su imperio recién establecido y su ejército en auge, Gengis Khan dirigió su mirada hacia el sur, hacia las ricas y poderosas tierras de la dinastía Jin. La invasión comenzó en 1211 y marcó el inicio de una serie de campañas que demostrarían su ingenio militar y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de guerra. Gengis Khan comprendió que la conquista de China requeriría más que solo la fuerza bruta. La dinastía Jin poseía ciudades fortificadas y un ejército bien entrenado, lo que significaba que cualquier ataque directo podría ser desastroso. Así, Gengis Khan diseñó una estrategia multifacética, combinando tácticas de asedio, guerra psicológica y movimientos rápidos y sorpresivos. Su ejército, compuesto principalmente por jinetes de caballería, se movía con velocidad y agilidad, atacando y luego retirándose antes de que el enemigo pudiera organizarse. Las primeras batallas fueron épicas. Gengis Khan utilizó su conocimiento del terreno y su capacidad para dividir a sus fuerzas en grupos más pequeños, lo que le permitió atacar varios frentes al mismo tiempo. Las ciudades cayeron una tras otra, y la fama de su ejército se esparció como fuego en la estepa. Con cada victoria, el pánico se apoderaba de las ciudades chinas, y muchos optaron por rendirse antes de que Gengis Khan llegara a sus puertas. Una de las hazañas más impresionantes fue la toma de Beijing, la capital de la dinastía Jin. La ciudad estaba fuertemente fortificada, pero Gengis Khan y su ejército, con astucia y determinación, lograron infiltrarse y tomar el control. Este triunfo no solo marcó un hito en la conquista de China, sino que también estableció a Gengis Khan como un líder invencible. Su éxito en Beijing se convirtió en un símbolo de su poder y su ambición. La conquista de China no se limitó a la violencia. Gengis Khan también implementó políticas de tolerancia religiosa y promovió el comercio. Al conquistar tierras, permitía que las tradiciones locales continuaran, lo que fomentó un ambiente de intercambio cultural. Esto no solo ayudó a integrar a los nuevos súbditos en su imperio, sino que también facilitó el flujo de mercancías y conocimientos a través de la ruta de la seda. A medida que avanzaba la conquista, Gengis Khan enfrentó desafíos internos. Algunos líderes tribales de las regiones conquistadas intentaron resistir su autoridad. Sin embargo, Gengis Khan, con su astucia y habilidad para gestionar conflictos, rápidamente aplastó cualquier intento de rebelión, consolidando aún más su control. Su capacidad para manejar la diversidad cultural y política de su imperio fue una de las claves de su éxito. La conquista de China sentó las bases para la expansión futura del imperio mongol. La riqueza y los recursos obtenidos de estas tierras permitieron a Gengis Khan y a sus sucesores continuar sus campañas de expansión hacia el oeste y el sur. Al final de su vida, Gengis Khan había transformado no solo el paisaje político de Asia, sino también la historia misma. Su legado en China sería recordado durante siglos, y su nombre se convertiría en sinónimo de poder y conquista. Conquista de Persia y Asia Central. Con el éxito en China refrescando su ambición, Gengis Khan dirigió su mirada hacia el oeste, donde se extendía el vasto y rico imperio Juarezmid en Persia. Esta decisión no solo marcó un nuevo capítulo en su campaña de expansión, sino que también cambiaría el curso de la historia en toda la región. A partir de 1219, Gengis Khan se preparó para un enfrentamiento que demostraría su maestría militar y su habilidad para adaptarse a las complejidades del entorno político. El catalizador de esta invasión fue la muerte de un embajador mongol a manos de las fuerzas Juarezmid. Gengis Khan, conocido por su estrategia diplomática, tomó este acto como una grave ofensa. No era solo una cuestión de venganza, era una declaración de que su imperio no toleraría la deslealtad.
Con su ejército listo para la batalla, lanzó una campaña devastadora, marcando el inicio de una guerra que se convertiría en legendaria. Gengis Khan lideró a sus tropas con una combinación de astucia y fuerza. Enfrentó a los Khwarezmid en una serie de batallas que demostraron su habilidad para manejar situaciones difíciles. Utilizando tácticas de guerra psicológica, engañó a sus enemigos, haciéndoles creer que su ejército era más numeroso de lo que realmente era. Esta estrategia, junto con su uso experto de la caballería, permitió a los mongoles tomar ciudades clave como Samarcanda y Bujara con sorprendente rapidez. La captura de estas ciudades no solo fue una victoria militar, fue un asalto a la cultura y el poder del imperio Khwarezmí. Gengis Khan no dudó en aplicar tácticas de terror, destruyendo ciudades que se resistían a su dominio. Las historias de la brutalidad de sus conquistas se esparcieron rápidamente, generando un pánico que hizo que muchas ciudades optaran por rendirse antes de ser asediadas. Este enfoque despiadado consolidó su reputación como un conquistador temido, pero también le permitió establecer un control efectivo sobre las regiones recién adquiridas. A medida que avanzaba su campaña, Gengis Khan también mostró su capacidad para la administración. No solo conquistaba, sino que también reorganizaba las tierras que caían bajo su mando. Estableció un sistema administrativo que permitía mantener el control sobre un imperio tan vasto. Su política de tolerancia religiosa y promoción del comercio creó un ambiente donde las culturas podían coexistir y prosperar, lo que ayudó a integrar a los pueblos conquistados. La invasión de Persia y Asia Central no solo expandió el territorio de Gengis Khan, sino que también le permitió acceder a recursos valiosos. Las riquezas obtenidas de estas tierras fortalecieron su ejército y su imperio, permitiéndole continuar sus campañas de expansión hacia otras regiones. Cada victoria en Persia era un paso más hacia la creación de un imperio que cambiaría el rostro del mundo. La conquista de Persia y Asia Central fue un testimonio del genio militar de Gengis Khan. Con su combinación de estrategia, fuerza y administración, transformó no solo el paisaje político de la región, sino también la historia misma. La influencia de su imperio se sentiría durante siglos, y su legado como uno de los conquistadores más grandes de la historia perduraría en la memoria colectiva de la humanidad. Innovaciones militares y tácticas de guerra, Gengis Khan no solo fue un líder carismático y un conquistador audaz. También fue un innovador militar cuyas tácticas transformaron la guerra en la época medieval. La organización y la estrategia que implementó en su ejército sentaron las bases para el éxito de sus campañas. Desde la estructura de su ejército hasta su uso de la inteligencia, cada aspecto de su enfoque de la guerra fue fundamental para su dominio. Una de las innovaciones más notables de Gengis Khan fue la meritocracia en su ejército. A diferencia de otros líderes que promovían a sus oficiales, basándose en el linaje o la nobleza, Gengis Khan recompensaba la habilidad y la lealtad. Esto permitió que hombres de diversas tribus y orígenes se unieran a su causa, creando un ejército cohesionado y altamente efectivo. La diversidad en su ejército se convirtió en una fortaleza, ya que cada soldado aportaba habilidades únicas y experiencias previas en combate. La movilidad de su ejército era otro de los aspectos clave de su éxito. Gengis Khan entendía que la guerra no se trataba solo de fuerza bruta, sino también de velocidad y estrategia. La caballería mongola, entrenada para moverse rápidamente, podía cubrir grandes distancias en poco tiempo. Esta capacidad de desplazamiento le permitió realizar ataques sorpresa y retiradas estratégicas, lo que desorientaba a sus enemigos y les dificultaba organizarse. Gengis Khan también incorporó el uso de la guerra psicológica en su arsenal. Sabía que el miedo podía ser una herramienta poderosa en el campo de batalla. A través de tácticas como la desinformación y la propaganda, generó pánico entre sus enemigos antes incluso de que comenzaran los combates. Las leyendas de la brutalidad mongola se esparcieron rápidamente, haciendo que muchas ciudades se rindieran sin luchar. La reputación de su ejército como invencible se convirtió en un arma tanto como las espadas y los arcos. Además, la logística fue un aspecto crucial de sus innovaciones. Gengis Khan entendió que una campaña exitosa no solo dependía de la batalla, sino también de la capacidad de abastecer a su ejército. Estableció cadenas de suministros y sistemas de comunicación que le permitieron mantener a sus tropas bien alimentadas y organizadas. Esto fue fundamental para el éxito en campañas prolongadas, donde el suministro de recursos podía ser un desafío. Las innovaciones militares de Gengis Khan no solo impactaron a sus enemigos en el campo de batalla, también dejaron una huella duradera en la historia de las tácticas militares.
Sus métodos fueron estudiados y adoptados por futuros líderes y conquistadores. La combinación de estrategia, velocidad, logística y guerra psicológica se convirtió en un modelo a seguir para aquellos que buscaban el poder en el futuro. En resumen, Gengis Khan transformó la cara de la guerra en su tiempo. A través de innovaciones estratégicas y tácticas, creó un ejército formidable que logró conquistar vastos territorios. Su legado militar perduraría a lo largo de los siglos, y su enfoque en la organización y la movilidad sentaría las bases para futuras generaciones de líderes militares. Gengis Khan no solo fue un conquistador, fue un revolucionario en el arte de la guerra. Relaciones diplomáticas y comerciales. Aparte de ser un formidable conquistador, Gengis Khan también fue un astuto diplomático que comprendió la importancia de las relaciones comerciales y diplomáticas en la expansión de su imperio. Desde el principio, reconoció que la guerra no era la única vía para establecer el poder. La diplomacia y el comercio eran herramientas igualmente poderosas para asegurar la lealtad y promover la estabilidad dentro de su vasto imperio. Gengis Khan cultivó relaciones diplomáticas con diversos estados y culturas, entendiendo que estas conexiones podrían ser beneficiosas tanto para su imperio como para sus aliados. En lugar de simplemente conquistar y destruir, buscaba establecer acuerdos que promovieran la cooperación. A través de matrimonios estratégicos y alianzas, consolidó su influencia en regiones recién adquiridas, permitiendo que su imperio creciera sin necesidad de constantes conflictos. La ruta de la seda se convirtió en un eje esencial para el comercio bajo el dominio mongol. Gengis Khan promovió el intercambio de bienes y conocimientos entre Oriente y Occidente, creando un ambiente propicio para el comercio. Las caravanas que atravesaban su imperio eran protegidas, lo que incentivó a comerciantes de diversas culturas a establecer rutas comerciales a través de las tierras mongolas. Esta red comercial no solo enriqueció a su imperio, sino que también facilitó el intercambio cultural, convirtiéndose en un crisol de civilizaciones. Gengis Khan también instituyó políticas de tolerancia religiosa, permitiendo que diferentes creencias coexistieran en su imperio. Esta apertura fomentó un ambiente de paz y cooperación entre diversos grupos étnicos y religiosos. Los comerciantes, sintiéndose seguros y bienvenidos, se establecieron en las ciudades mongolas, lo que impulsó aún más el comercio y la riqueza en la región. La diversidad cultural que floreció en su imperio fue un testimonio de su visión inclusiva. A medida que su imperio se expandía, Gengis Khan envió embajadas a diversas potencias, buscando establecer relaciones diplomáticas y comerciales con reinos lejanos. Su objetivo era no solo asegurar su control sobre las tierras conquistadas, sino también abrir nuevas rutas comerciales hacia el oeste. Esta estrategia aumentó la influencia mongola en el comercio internacional, consolidando su posición como un jugador clave en el escenario global de la época. La red de relaciones diplomáticas y comerciales que Gengis Khan estableció sentó las bases para un legado duradero. Su imperio no era solo un vasto dominio territorial, era un centro de intercambio cultural y económico que influiría en el comercio mundial durante siglos. La apertura y la cooperación promovidas por Gengis Khan transformaron la interacción entre Oriente y Occidente, dejando una huella indeleble en la historia. En resumen, Gengis Khan demostró que la diplomacia y el comercio eran tan vitales como la guerra para el éxito de su imperio. A través de relaciones estratégicas y políticas inclusivas, logró construir un imperio que no solo era poderoso militarmente, sino también próspero y culturalmente diverso. Su legado en el ámbito diplomático y comercial perduraría, convirtiendo a los mongoles en un puente entre civilizaciones y un modelo de cooperación en el mundo medieval. La ley del Yasa, la creación del Yasa, el código legal de Gengis Khan, fue un aspecto fundamental de su liderazgo y un elemento clave en la construcción de su imperio. Este conjunto de leyes no solo regulaba la conducta de sus súbditos, sino que también establecía un marco para la administración del vasto territorio que había conquistado. En un mundo donde la anarquía y la violencia eran comunes, el Yasa representó un intento de imponer orden y justicia. Gengis Khan entendió que, para mantener el control sobre un imperio tan diverso, era necesario establecer un sistema legal que fuera claro y justo. El Yasa abarcaba diversas áreas, desde la administración pública hasta las normas de conducta personal. Las leyes estaban diseñadas para promover la lealtad y el respeto entre los miembros de su imperio, así como para regular las relaciones entre las diferentes tribus y grupos étnicos. Una de las características más notables del Yasa era su enfoque en la meritocracia. Desde el inicio de su carrera, Gengis Khan había promovido a individuos basándose en su capacidad y lealtad, en lugar de en su linaje.
Este principio se reflejó en el código legal, que fomentaba la idea de que cualquier persona, independientemente de su origen, podía alcanzar el éxito a través del esfuerzo y la lealtad. Este enfoque ayudó a unificar a las diversas tribus bajo un sentido de identidad compartida, cimentando la cohesión social en el imperio. El yasa también incluía disposiciones para la protección de los comerciantes y las caravanas que viajaban a través de las tierras mongolas. Gengis Khan reconoció la importancia del comercio para la prosperidad de su imperio y, por lo tanto, implementó leyes que aseguraban la seguridad de aquellos que comerciaban. Este enfoque no solo fomentó el comercio, sino que también ayudó a establecer una reputación de estabilidad y justicia en su imperio. Aparte de las leyes sobre el comercio y la administración, el yasa contenía normas que abordaban la conducta personal y el comportamiento en la guerra. Gengis Khan creía firmemente que la disciplina era esencial para el éxito militar y la estabilidad del imperio. Las leyes regulaban la conducta de los soldados, imponiendo severas penas por la deserción y la traición, asegurando que su ejército mantuviera su lealtad y cohesión en el campo de batalla. Con el tiempo, el yasa se convirtió en un símbolo del gobierno mongol. Su implementación ayudó a mantener el orden en un vasto territorio que incluía diversas culturas y tradiciones. Aunque algunas leyes eran estrictas y a veces brutales, el código legal fue fundamental para la cohesión del imperio y la estabilidad de la región. La creación del yasa fue un testimonio del enfoque visionario de Gengis Khan hacia la gobernanza. En un mundo caótico y fragmentado, estableció un sistema legal que promovía la unidad y el respeto. Su legado legal perduraría más allá de su vida, influyendo en la administración de sucesivos líderes mongoles y dejando una huella en la historia de la ley y la gobernanza. Las mayores guerras de Gengis Khan. Victorias y derrotas. Gengis Khan, conocido por su destreza militar sin igual, libró numerosas guerras que cambiaron el curso de la historia. Desde su ascenso al poder, su ambición de unificar las tribus mongolas y expandir su imperio lo llevó a enfrentamientos épicos. Una de sus primeras y más significativas victorias fue contra los Merkit en 1187, cuando se lanzó en una audaz campaña para rescatar a su esposa Borte, quien había sido secuestrada. Esta guerra no solo consolidó su reputación como un guerrero formidable, sino que también reforzó su liderazgo entre las tribus mongolas, sentando las bases para su futuro dominio. Otra de las grandes victorias de Gengis Khan fue la conquista de la dinastía Jin en el norte de China. Comenzando en 1211, Gengis Khan utilizó tácticas ingeniosas, como el uso de la guerra psicológica y movimientos rápidos de caballería, para asediar y capturar ciudades clave como Beijing. La caída de la dinastía Jin fue un golpe devastador que no solo expandió su territorio, sino que también le proporcionó recursos vitales. La toma de la ciudad de Zhongnu, actual Beijing, en 1215 fue un hito que le aseguró el dominio sobre el norte de China y consolidó su estatus como uno de los líderes más poderosos de su tiempo. Sin embargo, no todas las campañas de Gengis Khan fueron victorias. Uno de los pocos fracasos notables ocurrió durante su intento de conquistar la dinastía Xia occidental. Aunque logró obtener algunas victorias iniciales, la prolongada resistencia de esta dinastía y las difíciles condiciones del terreno llevaron a Gengis Khan a retirarse temporalmente. A pesar de este revés, Gengis Khan no se desalentó. En lugar de eso, utilizó la experiencia adquirida para mejorar su estrategia y tácticas en futuras campañas. Las guerras de Gengis Khan no solo transformaron el mapa de Asia, sino que también sentaron las bases para la expansión de su imperio. Sus éxitos en el campo de batalla y su habilidad para aprender de los fracasos lo convirtieron en un líder legendario. La combinación de victorias y derrotas forjaron su carácter y estrategia, convirtiéndolo en uno de los conquistadores más notables de la historia. Territorios conquistados por Gengis Khan. La ambición de Gengis Khan no conocía límites, y su sed de conquista lo llevó a expandir su imperio a una escala sin precedentes. Desde su base en Mongolia, comenzó a conquistar vastas extensiones de tierra que abarcarían desde Europa del Este hasta Asia Central y el noreste de China. La conquista de la dinastía Jin fue solo el comienzo. Su imperio pronto se convirtió en el más grande de la historia. Uno de los territorios más importantes que Gengis Khan conquistó fue el Imperio Khwarezmid en Persia, una campaña que comenzó en 1219. Esta acción fue impulsada por la muerte de un embajador mongol y resultó en una serie de batallas devastadoras. Las ciudades de Samarcanda y Bujara cayeron ante su ejército implacable, lo que le permitió establecer un control vital sobre la ruta comercial que conectaba Oriente y Occidente. La riqueza obtenida de estas tierras no solo fortaleció su imperio, sino que también facilitó el comercio y el intercambio cultural.
La expansión hacia el oeste continuó con la invasión de partes de Rusia y Europa del Este. Aunque Gengis Khan no llegó a Europa en persona, sus generales, como Batu Khan, continuaron la conquista en su nombre. Las victorias en la batalla de Moy en 1241, donde los mongoles aplastaron a las fuerzas húngaras, mostraron que el legado de Gengis Khan se extendía más allá de su vida. Para entonces, su imperio se había convertido en un vasto territorio que incluía partes de Mongolia, China, Asia Central, Persia y Europa del Este. La extensión de su imperio fue una hazaña sin igual, abarcando más de 33 millones de kilómetros cuadrados en su apogeo. Este vasto territorio no solo le brindó un dominio político, sino que también creó un espacio para el intercambio cultural y comercial. La influencia de Gengis Khan y su imperio se siente incluso hoy en día, recordándonos el impacto duradero que tuvo en la historia mundial. Descendientes de Gengis Khan, el legado de Gengis Khan no solo se limita a sus conquistas, también se extiende a su vasta descendencia. Se estima que Gengis Khan tuvo más de 20 hijos, aunque solo se conocen nombres de algunos, como Gebe, Kublai y Ojerei. A través de sus matrimonios estratégicos y la costumbre de tomar esposas de diferentes tribus, su linaje se dispersó ampliamente. Esta práctica no solo ayudó a fortalecer las alianzas políticas, sino que también aseguró que su legado se propagara en generaciones posteriores. La influencia genética de Gengis Khan es un fenómeno notable. Un estudio realizado en 2003 encontró que aproximadamente 1 de cada 200 hombres en el mundo, alrededor de 16 millones de personas, comparte un perfil genético que se puede rastrear hasta un ancestro común que vivió hace 800 años, lo que se cree que es Gengis Khan. Esto convierte a Gengis Khan en uno de los hombres con mayor descendencia en la historia, y su legado biológico es un testimonio de la magnitud de su impacto en el mundo. Los descendientes de Gengis Khan también jugaron un papel crucial en la historia. Sus hijos y nietos continuaron la expansión del imperio mongol, llevando a cabo campañas en Europa y Asia. Por ejemplo, Kublai Khan, uno de sus nietos, se convirtió en el primer emperador de la dinastía Yuan en China, consolidando aún más el poder mongol en la región. La influencia de su linaje se sintió en la política, la cultura y la economía de varias naciones durante siglos. El legado familiar de Gengis Khan también se convirtió en un símbolo de orgullo en Mongolia. Su figura es celebrada como un héroe nacional, y la conexión con su linaje es un aspecto importante de la identidad cultural mongola. La historia de sus descendientes, que continuaron su legado de conquista y liderazgo, forma parte de la rica narrativa que rodea a Gengis Khan y su impacto en el mundo. Sucesor del imperio mongol tras la muerte de Gengis Khan, la muerte de Gengis Khan en 1227 dejó un vacío significativo en el liderazgo del imperio mongol, un imperio que había crecido de manera asombrosa bajo su mando. Sin embargo, su legado fue continuado por sus hijos y sucesores, quienes mantuvieron el control sobre el vasto territorio que él había conquistado. Ojerei, el tercer hijo de Gengis Khan, fue elegido como su sucesor, y su ascenso al trono marcó el comienzo de una nueva era para el imperio. Ojerei Khan, un líder carismático y capaz, asumió el cargo en 1229. Su gobierno se caracterizó por la continuación de las políticas de su padre, enfocándose en la expansión militar y la administración eficiente del imperio. Bajo su liderazgo, las conquistas mongolas se expandieron aún más hacia Europa del Este y el Medio Oriente. La famosa batalla de Moy en 1241, donde las fuerzas mongolas derrotaron al ejército húngaro, fue uno de los logros más destacados de su reinado, consolidando la reputación del imperio como una fuerza temida en el mundo. A pesar de las victorias, los desafíos no tardaron en llegar. Ojerei enfrentó tensiones internas, así como la presión de mantener un vasto imperio que abarcaba diferentes culturas y tradiciones. La administración del imperio requería un equilibrio delicado entre la autoridad mongola y la administración local, algo que Gengis Khan había manejado con maestría. Sin embargo, Ojerei, al igual que su padre, sabía que la clave del éxito radicaba en la lealtad y la promoción del comercio, lo que continuó fomentando la prosperidad en las regiones conquistadas. La muerte de Ojerei en 1241 dejó otro vacío de liderazgo, pero el imperio continuó prosperando bajo sus sucesores, como Kublai Khan, quien más tarde se convertiría en el primer emperador de la dinastía Yuan en China. Kublai no solo expandió el imperio, sino que también promovió el intercambio cultural y comercial a lo largo de la ruta de la seda. Así, el legado de Gengis Khan no solo perduró en las conquistas militares, sino también en la rica herencia cultural y administrativa que dejó a las generaciones futuras.
En resumen, la sucesión de Genghis Khan fue un proceso que permitió que su imperio continuara prosperando. A través de líderes como Ojeda y Kublai, el imperio mongol se convirtió en una de las fuerzas más influyentes de su tiempo. La historia de sus sucesores es un testimonio del impacto duradero de Genghis Khan y su visión de un imperio unificado que abarcara diversas culturas y tradiciones. Su legado, tanto militar como cultural, sigue resonando en la historia del mundo. Legado y muerte. La vida de Genghis Khan llegó a su fin en 1227, pero su legado perduró mucho más allá de su muerte. Al momento de su fallecimiento, había creado el imperio contiguo más grande de la historia, que se extendía desde Europa del Este hasta el noreste de China. Su impacto en la historia del mundo fue monumental, transformando no solo el paisaje político de Asia, sino también la cultura y el comercio en toda la región. Genghis Khan no solo fue un conquistador, fue un visionario que entendió la importancia de la unidad y la cooperación. Su capacidad para forjar alianzas y establecer relaciones diplomáticas cimentó un legado de paz y prosperidad en un mundo marcado por la guerra. Además, su promoción del comercio y la tolerancia cultural sentó las bases para un intercambio significativo entre diferentes civilizaciones, un fenómeno que se intensificaría en los siglos posteriores. La muerte de Genghis Khan dejó un vacío en el liderazgo, pero su legado fue continuado por sus hijos y sucesores. Bajo el mando de líderes como Ojeda, su imperio se expandió aún más, llegando a abarcar partes de Europa, Asia y el Medio Oriente. La influencia mongola se sintió en la política, la economía y la cultura en las regiones que habían sido conquistadas, dejando una huella indeleble en la historia. Uno de los elementos más fascinantes del legado de Genghis Khan es cómo su figura se ha transformado con el tiempo. Desde ser visto como un brutal conquistador en la antigüedad, hasta ser considerado un héroe nacional en Mongolia, su imagen ha evolucionado. Su vida ha sido objeto de numerosas leyendas, mitos y relatos que continúan fascinando a la humanidad. Su espíritu guerrero y su visión de unidad han inspirado a generaciones de líderes y conquistadores a lo largo de la historia. La figura de Genghis Khan también fue fundamental para la construcción de la identidad nacional mongola. En Mongolia, es considerado un héroe y un símbolo de la cultura y la resistencia del pueblo. Su legado se celebra en monumentos, festivales y relatos orales, recordando a las generaciones futuras la grandeza de su imperio y su impacto en la historia. El final de su vida también estuvo envuelto en un aura de misterio. Se dice que murió durante una campaña militar en China, aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate. Se rumorea que fue enterrado en un lugar secreto, de acuerdo con las tradiciones mongolas, y que su tumba nunca ha sido encontrada. Este misterio ha contribuido a la leyenda que rodea su figura, dejando un legado que sigue vivo en la memoria colectiva del mundo. En resumen, el legado de Genghis Khan es inmenso y multifacético. Su vida y conquistas no solo moldearon el mundo de su tiempo, sino que también sentaron las bases para la historia futura. Su figura continúa inspirando, recordándonos la complejidad de la humanidad y la capacidad de un líder para cambiar el curso de la historia. Comparación del Imperio Mongol. El Imperio Mongol, en su apogeo, abarcó aproximadamente 33 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndose en el imperio contiguo más grande de la historia. La comparación con otros imperios muestra su magnitud. El Imperio Romano alcanzó alrededor de 5 millones de kilómetros cuadrados, y el Imperio Británico, aunque más extenso, no fue contiguo. El Imperio Mongol no solo fue vasto, sino que también dejó una huella duradera en la historia global, influyendo en el comercio, la cultura y la política en las regiones que conquistó. Estos subtemas destacan los momentos clave de la vida de Genghis Khan y su impacto en la historia, brindando una visión sobre cómo su imperio se comparó con otros en la historia. Su legado continúa influyendo en la cultura y la política hasta nuestros días. Datos desconocidos de Genghis Khan. A pesar de la monumentalidad de su figura, hay muchos aspectos de Genghis Khan que permanecen en la penumbra. Uno de los datos menos conocidos es que, a pesar de su imagen como un feroz conquistador, Genghis Khan era un líder pragmático que valoraba la administración y la estabilidad. Estableció un sistema de mensajería eficiente que conectaba las diversas partes de su imperio, permitiendo una comunicación rápida y efectiva. Esto no solo facilitó la gestión de su vasto territorio, sino que también contribuyó a la expansión del comercio. Otro dato fascinante es que Genghis Khan era un firme defensor de la meritocracia. A diferencia de otros líderes que favorecían a la nobleza, Genghis Khan promovió a los más capaces, sin importar su origen. Esta política no solo le ganó leales seguidores, sino que también permitió que su ejército se convirtiera en una fuerza poderosa y cohesiva.
Esta visión de igualdad en un entorno militar fue revolucionaria para su época y sentó las bases para la administración de su imperio. Además, se dice que Gengis Khan tenía un gran aprecio por la cultura y la educación. Aunque su vida estuvo marcada por la guerra, también mostró interés en la promoción del conocimiento. Se le atribuye la creación de un sistema de escritura que ayudó a preservar la historia y las tradiciones mongolas. Su interés por la cultura y la educación fue una de las razones por las cuales su imperio se convirtió en un crisol de intercambio cultural. Por último, a pesar de su imagen de conquistador implacable, Gengis Khan también era un hombre de familia. Se casó con Borte, con quien tuvo varios hijos, y su familia fue siempre una prioridad para él. Se estima que tuvo alrededor de 4 esposas y más de 20 hijos, lo que llevó a una extensa descendencia que todavía se puede rastrear hoy en día. Su deseo de mantener la unidad familiar y el legado de su linaje fue un motor importante en su vida y en su ambición de construir un imperio duradero. Impacto cultural y post-Gengis Khan. El impacto cultural de Gengis Khan y su imperio se sintió mucho después de su muerte, marcando la historia de Asia y Europa de maneras profundas y duraderas. La vasta extensión del imperio mongol facilitó el intercambio cultural y comercial a una escala sin precedentes. Bajo su mando, las diferentes tradiciones y costumbres de las tribus y pueblos conquistados comenzaron a fusionarse, creando un crisol de culturas que influiría en la región durante siglos. Una de las contribuciones más significativas del imperio de Gengis Khan fue la revitalización de la Ruta de la Seda. Este antiguo camino comercial, que conectaba Oriente y Occidente, se benefició enormemente de la estabilidad y la seguridad que Gengis Khan impuso en las regiones bajo su dominio. Los comerciantes podían viajar con confianza, lo que permitió un flujo constante de bienes, ideas y conocimientos entre culturas diversas. Este intercambio cultural enriqueció a todas las partes involucradas, dejando un legado que se sentiría a lo largo de la historia. La apertura del imperio mongol a diferentes religiones y tradiciones también fue un aspecto crucial de su impacto cultural. Gengis Khan promovió la tolerancia religiosa, permitiendo que diversas creencias coexistieran en su imperio. Esto fomentó un ambiente de respeto mutuo que facilitó el diálogo y la interacción entre diferentes grupos étnicos y religiosos. La influencia del Islam, el budismo y otras religiones se sintió en las ciudades conquistadas, contribuyendo a una rica diversidad cultural. El legado de Gengis Khan también se refleja en la literatura y el arte. Sus hazañas y conquistas se convirtieron en temas de relatos épicos y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Poetas, escritores y artistas de diversas culturas han encontrado inspiración en su vida y en la grandeza de su imperio, creando obras que celebran su figura. Esta influencia cultural ha contribuido a la construcción de una imagen mítica de Gengis Khan que sigue siendo relevante hoy en día. Además, el impacto político del imperio mongol se sintió mucho después de la muerte de Gengis Khan. Sus sucesores continuaron expandiendo el imperio, creando un legado que influyó en la política y la gobernanza en las regiones conquistadas. La idea de un imperio basado en la meritocracia y la tolerancia se convirtió en un modelo para futuros líderes y gobernantes. La administración eficiente y la promoción del comercio que Gengis Khan estableció sentaron las bases para la estabilidad en la región durante generaciones. El legado de Gengis Khan también ha sido objeto de estudio y debate en la historiografía moderna. Su figura ha sido reinterpretada en diversas formas, desde un brutal conquistador hasta un líder visionario que unificó a su pueblo. Esta evolución en la percepción de su figura refleja la complejidad de la historia y la forma en que las narrativas pueden cambiar con el tiempo. Su legado sigue siendo relevante, inspirando a líderes y pensadores contemporáneos que buscan aprender de su vida y sus conquistas. En conclusión, el impacto cultural y político de Gengis Khan ha dejado una huella indeleble en la historia del mundo. Su vida y conquistas no solo transformaron el paisaje político de Asia y Europa, sino que también promovieron un intercambio cultural significativo que ha perdurado a lo largo de los siglos. Gengis Khan es recordado no solo como un conquistador, sino como un líder que unió a diversos pueblos y culturas en un momento crucial de la historia, dejando un legado que sigue siendo relevante en la actualidad. Si llegaste hasta acá, regálame un like, comparte el vídeo con tus amigos, suscríbete para más contenido como este, activa las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo. Hasta la próxima.